A principios del 2025, la vida de miles de habitantes del Catatumbo cambiaron de un momento a otro. Explosiones, amenazas, combates y desplazamientos forzados alteraron por completo su cotidianidad. Personas que antes vivían en sus casas, trabajaban en sus fincas y asistían a sus escuelas, tuvieron que buscar refugios en coliseos, alojamientos temporales, hoteles o incluso en colchonetas en el piso. De un día para otro, dejaron atrás sus rutinas y se enfrentaron a la incertidumbre del desarraigo, en el mayor desplazamiento masivo registrado en Colombia en los últimos 28 años. Los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de la disidencia de las FARC dejaron profundas huellas. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre el 16 de enero y el 28 de abril de 2025, más de 64.000 personas fueron desplazadas forzosamente. Cerca de 13.000 quedaron confinadas y se registraron 117 homicidios, además de graves infracciones al derecho internacional humanitario. La UNICEF reveló que dentro de las personas desplazadas, aproximadamente 20.000 eran niños, niñas y adolescentes. Su vida cambió radicalmente. Sus estudios se detuvieron, corrieron riesgo de separación familiar y estuvieron expuestos a situaciones de violencia, abuso sexual y reclutamiento. También aumentaron las enfermedades respiratorias y digestivas debido a la falta de acceso a agua segura, saneamiento y servicios de salud. Muchas familias perdieron las capacidades básicas de cuidado y protección, aumentando aún más los riesgos para los menores. En medio de esta realidad, escuchamos el testimonio de un habitante de la región del Catatumbo, quien nos comparte cómo este desplazamiento afectó profundamente la identidad cultural de las comunidades de esta región del país. Hola, mi nombre es Diego Montoya y pues el cambio cultural que yo he vivido de haber pasado de vivir en la zona del Catatumbo norte de Santander a Cúcuta, pues ha sido muy diverso porque pues Cúcuta no es un pueblo, es una ciudad, es la capital y aquí la vida es un poco más rápida, tiene culturas mezcladas con Venezuela, su comida, la forma en cómo se expresan. Sí, tiene ciertas palabras que no conocía y aquí pues se escucha mucho. Otra forma que yo he visto también es la vestimenta, que pues de donde vengo es zona muy fría, aquí Cúcuta es una zona más cálida. Pues no se ven abrigos, no se ven sacos, no se ven botas, aquí todo eso son más en tenis, en sandalias. Otra forma que yo he visto que cambian es la movilidad aquí, pues en Cúcuta tiene cualquier cantidad de medios de transporte, buses, taxis, InDrive, mototaxi, no se ve tanto allá es más informal donde yo vengo. Otras cosas que yo pude marcar aquí, se ve mucho más el tema de uniones familiares que dicen, no, mi papá viene de tal región, de tal lado, viene esto. De donde vengo pues somos muy encerrados, somos en nuestra zona trabajando en el campo, mandamos el envío de la comida y demás, pero aquí son regionalistas, pero tienen mucha conexión con el país, con el interior del país de Colombia y también con Venezuela. El Centro Nacional de Memoria Histórica nos recuerda que el conflicto en el Catatumbo no es reciente. Sus habitantes aseguran que para entender su historia es necesario remontarse a los años 70 y 80 e incluso a los años 40 y 50, cuando ocurrió lo que muchos llaman la Guerra de los Colores, una de las confrontaciones bipartidistas que marcó la región. Hoy, las tensiones interculturales siguen presentes. La desconfianza heredada del conflicto armado, las diferencias culturales sobre el uso del territorio, la estigmatización hacia ciertos grupos y la falta de espacios seguros de diálogo
siguen dividiendo a campesinos, indígenas, migrantes e instituciones. Estas desigualdades en educación, participación y acceso a servicios mantienen un clima de incomprensión y aislamiento. Esto dificulta construir relaciones basadas en el respeto y la cooperación. Sin embargo, la comunicación intercultural se presenta como una herramienta clave. Esto para transformar la realidad, crear espacios de diálogo, fortalecer medios comunitarios, promover narrativas que valoren la diversidad, capacitar a líderes locales y diseñar políticas con enfoque intercultural son estrategias esenciales para avanzar hacia una convivencia digna y un verdadero reconocimiento de los derechos de todas las comunidades del Catatumbo. Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con una persona que aquí en el Urabá le tocó emprender y hoy en día tiene una microempresa llamada Encuadernaciones Yolanda. Aquí observaremos cómo en este cruce de culturas se hace y se abre camino en medio de esta situación intercultural torpedeada por conflictos de machismo y de abrirse caso a surgir en medio de una cultura diferente a la de ella. Inicialmente nativa de Montería, Córdoba, luego surge y va con su esposo a la ciudad de Medellín y tiempo atrás surge hacia adelante para llegar aquí a Urabá. Se encuentra con ese cruce de culturas y ese conflicto de crisol, de formas, donde debe ella romper con lo tradicional al tener luego de pasar por un triste desacuerdo y así separarse de su esposo y lograr en medio de toda esta situación emprender, abrirse caminos y salir adelante juntamente con sus hijos. Ella rompe con lo tradicional de la esposa mantenida y se convierte en empresaria soltera. Debe construir nuevas redes de apoyo, clientelas y muchas cosas más. En fin, dejemos que ella nos cuente un poco de su historia. Doña Yolanda, bienvenida. Gracias. Quisiera compartirle o consultarle cómo sucedió y ese cambio que usted vivió al compartir primero desde Montería, luego irse a Medellín y terminar aquí en Urabá. O sea, esos cambios de cultura, esos choques tal vez de mirar, de hacer, de decir, y cómo esas culturas entre la paisa, la costeña y al final aquí en Urabá empiezan a hacer en su vida. ¿Qué cambios empieza usted a entenderlo? ¿Cómo recibir toda esa información? Bueno, fue algo que uno en la vida va aprendiendo, ¿cierto? En la costa se habla un dialecto diferente, muchas cosas le toca a uno cambiar cuando llega a una parte a otro lugar. En ese caso era un inmigrante de Córdoba hacia Urabá. Primero a Medellín, allá damos un tiempito, regresamos a Montería. Otra vez, como a los 2 años regresamos entonces a Urabá. En eso fue los años 86 que vinimos aquí en la zona de Urabá. Fue algo que surgió así de pronto porque el papá de mis hijos en ese momento se dedicaba a la litografía y en ese momento él, como era muy bueno en lo que hacía, la gente lo iba, digamos, recomendando. Y entonces en esa época nos venimos para acá, en el año 86. Tenía 2 hijos. Ok, muy bien. ¿Y qué pensaron o iban a encontrar aquí en Urabá? Pues pensamos que íbamos a encontrar algo más, o sea, digamos, para nuestra economía, que estaba en esos tiempos muy mal. Eran tiempos difíciles y uno con 2 hijos y también uno con poco estudio. Entonces uno era, digamos, un obrero que ganaba un sueldo mínimo. En esa época yo no me acuerdo ni cuánto se ganaba él. De todas maneras, con eso sobrevivíamos y yo hacía unas cosas por ahí de ropa, lavado de ropa y eso, y nos estuvimos sosteniendo. Hasta que ya, después, él se empezó a administrar el negocio donde estaba, el patrón se lo fue administrando y ahí empezamos a surgir un poquito más. ¿Se sintió a veces discriminada por la forma de hablar o también la trataban diferente? ¿Y cómo socialmente empezó usted a incluirse o a sentirse en sociedad? Sí, a veces hay personas que dicen, hay nosotros como costeño de Montería, que hablamos como costeños, entonces nos dicen que somos quichilapos, no sé qué significa esa palabra, pero es algo jocoso que la gente dice, no, la chilapa esa. Pero en fin, la gente muy amable. En Medellín también muy amable conmigo, no tengo quejas, mucha gente me ayudó, mucha gente amable.
Aquí también, aquí como siempre se manejan los dos, digamos que los dos dialectos, los costeños y chocuanos, hay muchos dialectos aquí porque hay muchas personas de muchas partes. Uno se va moldando y la gente ya va comprendiendo, pero me fue bien, gracias a Dios. Algunos se reían, pero yo nunca les presté atención. Muy bien. Ok, ¿qué fue la parte más difícil en este tiempo? Bueno, lo difícil fue cuando ya quedé sola con los muchachos, muy sola. Me iba a ir a trabajar, estaba haciendo prácticas en una finca para irme a trabajar porque no alcanzaba lo que él daba, con 5 muchachos estudiando. Entonces, ya él en vista que yo iba a la finca, entonces no dejó. Entonces, digamos que como en mi negocio él se trabajaba la encuadernación, yo había aprendido un poquito de la encuadernación. Entonces, él me dijo que me daba, digamos, un cliente para que yo empezara con eso. Y así fue. Gracias a Dios, con ese cliente que fue como iba cooperativa. Que después ahora en ese momento soy socia a los años, y ahí empecé con ese cosito. Con esa experiencia que tenía en el trabajo de él, lo fui cultivando y después pulir las cosas. Ya buscaba que me hiciera algo que yo no sabía, me buscaba personas que me ayudaran en algo que yo no sabía. Y después ya yo fui aprendiendo, me solté al ruedo y gracias a Dios surgí y tengo mi negocio que eso inventó muchas cosas en el hogar. Bueno, luego de ya estar aquí en un lugar y tal vez sentirse extraña por no ser nativa de acá, ¿cómo hizo para traducirse su cultura y hacerse entender aquí en Urabá? Pues bueno, fue algo ya fácil, porque la gente, como vuelvo a repetir, es muy amable, muy cordial con uno. Antes le gustaba la forma como uno hablaba, se reía porque le gustaba la forma como uno se expresaba. Entonces, la verdad no me sentí, digamos que, aludida por lo que ellos decían. Como yo era joven todavía, como que no le presta atención a esas cosas. ¿Alguna vez se sintió apoyada o al venir migrante, por decirlo así, de otra localidad? Tal vez en apartado no existían corporaciones o lugares donde ayudaran a personas que vinieran de afuera, ni nada de eso. No, nunca, pues busqué esos medios, nunca, porque tampoco lo conocía. Yo era muy joven, tenía 20 pedazos de años, era muy joven, entonces no sabía de dónde habían esas corporaciones, sino que después al tiempo, cuando ya fueron llegando clientes y les gustaba mi trabajo, entonces ahí fuimos engrandeciendo. No es muy grande, pero sí me sostiene las cosas necesarias. Ok, es aquí donde es necesario crear estrategias que ayuden a esta participación de mujeres emprendedoras, donde lugares como la Cámara de Comercio puede ayudarnos en capacitación, en incluir a esa nueva comerciante al lugar donde debe pertenecer. También espacios como en la Casa de la Mujer, las juntas de acción comunal también pueden promover estos diálogos de inclusión y participación de las mujeres que hoy emprenden y que son grandes portadoras y grandes personas que hacen un aporte importante en nuestra región. Esta situación de poder ser entendidas, pero también de reconocer lo que ellas aportan a la capacidad de ingresos y dinámica de la economía en la región. Por ejemplo, también buscar espacios donde se puedan recibir capacitaciones y también tener una comunicación más directa con ellas. Para ti, ¿qué significó o qué significa Encuadernaciones de Jonathan? Bueno, significa para mí el sustento con que pude terminar de criar a mis hijos, porque el papá después de los 18, ellos no volvió a dar un centavo en la casa. Podían entender que los niños estaban estudiando, tenían que empezar una nueva estudio superior y no había la forma de alimento para ellos. Entonces, algunos se casaron muy jóvenes, los mayores, precisamente por circunstancias económicas, otros quedaron en la casa, estudiaron, ¿cierto? Y eso para mí ha sido de grande bendición gracias al Todopoderoso. O sea, primeramente a Dios me dio el entendimiento, la capacidad y la oportunidad de tener mi propio negocio. Muy difícil, ¿para qué? Porque sí es difícil, porque tiene uno que ser ama de casa, madre y a la vez emprender y hacer cumplir a los clientes, que a veces son muy exigentes. Otros son muy comprensivos y muy buena gente conmigo. Gracias a Dios me dio muy bien con la gente. Ok, entonces así terminamos nuestra entrevista acerca de la situación que padecen y las realidades que padecen las personas que de alguna forma se encuentran en un conflicto intercultural como es en frente de las situaciones de llegar de otros lugares de nuestro país. Encuadrar no es solo unir hojas, sino también que es unir historias y sueños. Saludos, hasta luego. Gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Karen León, estudiante de Comunicación Social. El conflicto intercultural del cual les voy a hablar hoy tiene como tema el choque cultural y la adaptación a un nuevo país. Es decir, específicamente, la cultura que traes, en este caso la cubana, versus la cultura que te recibe, la colombiana. En el municipio de Chigorodó vive Vladimir, un hombre cubano de 52 años que emigró hace 3 años con la idea de llegar a Estados Unidos, pero que terminó estableciéndose en Colombia.
Con su llegada, evidenció ese choque cultural marcado por las diferencias en las costumbres, en algunas celebraciones y en la manera de interactuar. Al ser nativo de Cuba, pues su acento, sus expresiones son muy marcadas y acentuadas a la cultura cubana. Esto hizo que a la hora de convivir con algunos colombianos y en su estancia, su proceso de adaptación fuera un poco más complicado. Según cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país del norte, miles de cubanos han entrado a Estados Unidos desde el año 2021. Se trata de la mayor ola migratoria en la historia de Cuba. Esto fue causado por la crisis social, económica y política que se vive en el país. Se ha registrado que Estados Unidos ha sido históricamente el destino principal de los cubanos. Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado un aumento significativo en la migración hacia países latinoamericanos, ya sea que lo utilizan como tránsito o como residencia. Algunos de estos países son Chile, Surinam, Brasil, México y Colombia, etc. Este contexto migratorio explica cómo historias como la de Vladimir son cada vez más frecuentes en nuestra región. Tuvimos el placer de entrevistar a Vladimir, el actor principal de este conflicto, y nos contó su proceso de adaptación. Buenos días, mi nombre es Vladimir Lander School, soy cubano, mi nacionalidad es cubana y estoy aquí en Colombia con motivos de que iba a seguir para Estados Unidos, pero bueno, llegué aquí a Colombia, aquí estoy. Soy capitalino de la capital. Bueno, la vida en Cuba, sabemos mucho que las cosas son muy difíciles en el país. El motivo de salir del país fue para ayudar a mis padres, para darle una vida mejor. ¿Qué fue lo primero que sintió diferente al llegar a Colombia? Bueno, hay personas que a veces no me entienden el vocabulario mío de cómo expresarme y eso. Y hay celebraciones aquí que no se hacen en Cuba. Como Halloween y cosas así que en Cuba no están permitidos hacerse. ¿Se ha sentido entre dos culturas? Sí, es un poco extraño también. La gente le cuesta mucho trabajo adaptarse a mi forma también. ¿Hay algo que usted haya tenido que cambiar para poder adaptarse aquí? No, creo que no. Hay veces la forma de uno también de ser cita, cositas muy sencillas. ¿Cómo ha sido reconstruir su vida en un país distinto? ¿No? Me ha costado demasiado trabajo, de hecho todavía me está costando trabajo. Es difícil de verdad, estar solo. Me llevo muy bien con muchas personas aquí, muchas personas siempre me están llamando, Cuba, ¿cómo tú estás? Las cosas están bien y así no he tenido problemas todavía con nadie. ¿Qué cree que deberían saber los colombianos sobre la cultura cubana? Bueno, pues Cuba tiene una cultura muy bonita, Cuba es una isla muy bonita y ya todo el castrismo que hay en el país, el gobierno que me ha llevado. ¿Qué significa para usted adaptarse sin perder su esencia? No, demasiado trabajo también sin perder, pero el hacer y el que volar todavía lo sigo diciendo y cosas así de Cuba, que uno tiene sus palabras que no olvida. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti por hacerme esta entrevista, te agradezco muchísimo. Vladimir nació en una cultura muy distinta a la que vive actualmente. Toda su familia es cubana, por ende, sus raíces también lo son. El cambio en la rutina, las diferentes celebraciones y la manera de socializar causan este conflicto intercultural del que hablamos. Aunque él no vivió una discriminación directa, sí enfrentó ese choque cultural. Su acento, sus expresiones distintas causan malentendido. Esto alimenta el conflicto, creando prejuicios entre países. Esto tiene como consecuencia que la persona que llega, que viene de otra cultura, tenga que readaptarse a un nuevo contexto donde se exige una convivencia más cómoda. Esto pues disminuye que su proceso de adaptación sea más llevadero.
Sin embargo, no es imposible, ya que Vladimir expresa que aunque Colombia no era su destino principal, se siente a gusto en el municipio de Chigorodó y que no tiene planeado por ahora seguir con su ruta migratoria. Aquí en Chigorodó y las cosas hasta ahora no me han resultado mal, he tenido mi trabajo. Vaya, no mucho, pero sí, me siento bien, me siento conforme. No mucho, pero bien. O sea que no tiene planeado por ahora seguir con su ruta o sí tiene planeado. Por el momento por el momento ahora no me está invadiendo esas cosas en la cabeza, pero sí tengo yo salí con una meta de mi país y quiero realizar la meta, pero al no tener el presupuesto para yo poder seguir mi viaje, estoy aquí y empezar de cero es muy trabajoso hacer la vida uno de cero. Aunque el conflicto no ha generado problemas graves de convivencia, sí se ha evidenciado que para muchos no es fácil recibir y menos convivir con lo diferente de manera eficaz. En este caso, la adaptación no sería solo para el cubano que viene, sino también para el colombiano que lo recibe. Es necesario examinar qué es aquello que está obstaculizando el entendimiento entre ambas culturas. Normalmente, estos obstáculos tienden a ser los estereotipos hacia los migrantes, las barreras de comunicación lingüística, la manera distinta de vivir y pues las expectativas diferentes. La comunicación intercultural tiene un papel importante. Sirve como puente para reducir esas tensiones, promover el entendimiento mutuo y facilitar que personas como Vladimir se integren de manera plena sin ser encasillados por su origen. Esto se puede lograr promoviendo espacios de diálogo, fomentando una educación sobre la diversidad cultural, dejando los estereotipos y los prejuicios y visibilizando historias como la de Vladimir, que muestran un proceso de adaptación real. Con todo eso, se puede fortalecer la convivencia, crear una mejor comunicación intercultural y construir comunidades que sean mucho más abiertas y respetuosas. Gracias. Hola a todos, soy Karen Joan Nestroza Cañas, estudiante del programa de Comunicación Social en la UNA. Estoy en el grupo 20 del curso de Comunicación Intercultural y hoy voy a hablar del conflicto intercultural entre comunidades afrodescendientes de Acandí y grupos de turistas, operadores turísticos por el uso de las playas, manglares en el santuario de fauna Acandí, Playón y Playona. Esto está sucediendo entre 2023 y 2024. Acandí, en el Golfo del Darién, es un territorio colectivo de comunidades negras. Está el Santuario de Fauna y Flora Acandí, Playón y Playona. El Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona está ubicado en el Golfo del Darién. Este es un área de manejo conjunto entre los 3 consejos comunitarios del municipio de Acandí, que estos son Cocoma Norte, Cocoma Sur y Cocoma Seco. Este santuario posee una extensión de 26.232.71 hectáreas y se encuentra en estado de ampliación. Está conformado por un 90% de ecosistemas marinos y un 10% de ecosistemas terrestres. Limita al norte con el casco urbano del municipio de Acandí y en la desembocadura del río Tolo, al occidente de la comunidad de Playona, que es donde hay mayor arribo o anidación de las tortugas canas, pues tortugas marinas, está Care y Cana. Al oriente es con la costa lejanía del municipio de Necoclí en el mar Caribe y al sur con Punta Goleta, con los sectores de Napú, Sasardí y Triganá. Asimismo constituye un sitio específico. Es esencial para su reproducción. En los últimos años, el aumento del turismo entre las comunidades ha estado el turismo no regulado. En los últimos años, el aumento del turismo, especialmente el turismo no regulado, ha generado bastantes tensiones interculturales entre las comunidades locales y con algunos operadores y visitantes. Las diferencias culturales sobre el uso del territorio, el manejo de los recursos y las normas comunitarias han desencadenado un conflicto que continúa en desarrollo.
Desde el 2023, el número de turistas que ingresan a la zona de Playona y otras zonas de Acandí, las otras playas de Acandí, ha aumentado significativamente, generando impactos como basura, daños en los manglares y afectaciones a los sitios culturales. Cocomasur ha registrado casos de operadores turísticos que no aceptan las rutas establecidas y los guías que son acreditados por el Consejo Comunitario y que buscan ingresar a la zona restringida por el santuario. Los líderes comunitarios han denunciado incidentes de irrespeto hacia las decisiones del Consejo Comunitario y normas internas del territorio. Le preguntamos a un líder comunitario sobre qué pensaba de esta actividad o de lo que se estaba llevando a cabo en el santuario y sobre los conflictos y tensiones que han sucedido, y esto respondió. Mi nombre es Aureliano Córdoba Becerra. ¿Y de qué comunidad? Soy de la comunidad del Consejo Comunitario de la cuenca del Río Toro y la zona costera sur, específicamente del Consejo Local de Peñalosa. Listo. ¿Qué importancia tienen estas playas para la anidación de las tortugas marinas? Bueno, hablando de las playas que corresponde a la parte sur del municipio de Acandí, tenemos específicamente la Playona. Esa playa tiene una gran importancia porque en Colombia es una de las playas, o mejor dicho, la playa que anidan las tortugas caná, y eso pues, generalmente pues, es un gran atractivo turístico, y no solamente que sea turístico, sino que la comunidad ha venido vinculada, interactuando con esa especie en el marco del cuidado. ¿Cómo afecta la llegada masiva de turistas a las playas? Una de las grandes preocupaciones es que la implementación del turismo sin control, eso afecta significativamente a las tortugas, porque las desorienta la masiva llegada de gente, no pueden ejercer su actividad de anidación, porque a veces el turista viene y no considera y no respeta las recomendaciones que se le están dando. Eso hace que el trabajo sea más difícil y la tortuga tenga dificultades para llegar. ¿Qué impacto ambiental han visto en los últimos años? Bueno, aparte del trabajo que hacemos de monitoreo, pues siempre la preocupación es que cada vez que llega más población al municipio, específicamente en la playa, el tema de la basura, del desecho, la gente no tiene mucho control, y entonces sí, eso hace que las playas se tengan que ver afectadas por todo el tema del plástico, todo ese tema. Entonces sí, ese es un impacto bastante fuerte para el tema de la llegada de la tortuga. ¿Los turistas conocen o respetan las normas del Consejo Comunitario? Con el ejercicio que hacemos, algunos están como entendiendo un poco, pero todavía tenemos mucha dificultad para que el turista pueda acatar las recomendaciones que hace el Consejo Comunitario, y creo que la tarea de ese ejercicio de educación ambiental tiene que ser muy constante y vinculante a todas las autoridades a nivel municipal y todo el complejo de las personas que vivamos en ese territorio, porque eso es una tarea de todos. ¿Qué daños pueden causar los turistas a los nidos o a las tortugas? Yo creo que aparte de que sea el daño porque de pronto impacten la arena, la cosa, también es la desorientación que le pueden dar a la tortuga, porque la tortuga cuando llega viene a anidar, pero si consigue la playa llena de gente, vuelve y se va, y después entonces puede escoger otro sitio. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que recomendamos, que cuando ella venga a parir, como nosotros decimos, a depositar sus huevos, tenga el área adecuada y que no tenga perturbación. Muchas gracias. El turismo creciente desde el 2022, especialmente hacia la Playona, donde anidan las tortugas marinas, cana y carey, ha sufrido muchas causas: diferencias culturales sobre el manejo del territorio, falta de información de los visitantes, falta de regulación o aplicación plena de las normas comunitarias,
y esto ha generado unas consecuencias de tensión entre la comunidad y operadores externos, daños ambientales y daños al territorio. Y la comunidad siente sentimiento y respeto hacia la autoridad comunitaria. La comunicación intercultural no solo previene conflictos, también fortalece la convivencia, el respeto y el reconocimiento de la diversidad cultural, hace que Acandí sea único.